Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre relieve en el curso de Geografía del Perú para los estudiantes del quinto año de educación secundaria. Bien, el relieve, ¿no?, viene a ser la forma específica de la superficie de la corteza terrestre, es decir, la llamada epidermis de la Tierra. ¿Por qué llamamos epidermis de la Tierra? A la parte superficial la llamamos epidermis, es así como nuestra piel del cuerpo humano, la parte superficial también se llama epidermis. Entonces, de todo el globo terrestre, ¿no?, de todo el planeta Tierra, la parte superficial se llama epidermis, por eso hablamos de epidermis de la Tierra. La Tierra tiene un total de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 millones corresponde a la parte marítima y 149 millones corresponde a la parte continental. Quiere decir que los territorios o los continentes de América, Europa, Asia, África y Oceanía, todo en su conjunto mide 149 millones de kilómetros cuadrados. Entonces la corteza terrestre, la cual se denomina también litósfera, está constituida por la superficie terrestre o corteza terrestre, que está constituida por rocas. Como vemos acá en esta imagen, tenemos una diversidad de relieves. Tenemos cerros, laderas, llanuras, cimas, montañas, valles, cañones, mesetas, precipitaciones, picos, montañas, cordilleras. Esos son la diversidad de relieves que tenemos. Estos factores constituyen la denominada geodinámica de relieve terrestre. Quiere decir que son fuerzas constructoras y modeladoras que nunca dejan de actuar, porque el relieve prácticamente está en constante cambio y transformación a través de las fuerzas internas y las fuerzas externas. Por ejemplo, el relieve terrestre puede configurar una serie de formas, ¿no?, diversas formas, debido esto a factores, ¿no?, que son tectónicos o endógenos, quiere decir internos, o también factores externos o llamados exógenos o cinéticos, que son los externos. Por ejemplo, dentro de ello tenemos factores internos. Por ejemplo, aquí en esta imagen dice que tenemos fuerzas internas, como también fuerzas externas. Hay que recordar que las fuerzas internas construyen, ¿ya? Las fuerzas internas construyen. Y las fuerzas externas destruyen en los tipos de relieves. Por ejemplo, las fuerzas internas, llamadas también diatróficas, está conformada, por ejemplo, por el diatrofismo, que es cuando la Tierra empuja de la parte interior hacia el exterior. Y entre las fuerzas internas tenemos, por ejemplo, las erupciones volcánicas. ¿Ya? Tenemos las erupciones volcánicas, como también tenemos los terremotos, los cuales producen movimientos sísmicos, ¿no? Y también vamos a tener las fallas o fallas geológicas que se producen en el interior de la Tierra. Esas son fuerzas internas. Y fuerzas externas tenemos, por ejemplo, la meteorización. ¿Y qué es la meteorización? La meteorización es la desintegración de las rocas. La meteorización es la desintegración de las rocas. Y también tenemos la erosión. Y la erosión es el desgaste de las rocas también.
Entonces, ahí tenemos las fuerzas internas y las externas. Ahora veamos, por ejemplo, en la geodinámica interna, dice, los grandes cambios del relieve terrestre se han dado a través de millones de años, a lo largo de la historia geológica. Prácticamente la geodinámica, ¿no? Contempla la formación de el variable de los relieves. Como por ejemplo, tenemos acá que tenemos movimientos de ascenso y descenso, porque en sí el relieve no es plano. Tenemos relieves ondulados, a los cuales nosotros llamamos, ¿no?, relieves de ascenso y descenso, cuyos orígenes son fuerzas poderosas que actúan prácticamente desde el interior de la Tierra. Ya estas fuerzas actúan desde el interior de la Tierra. El diatrofismo son cuando las rocas de la superficie son sometidas a presión de una fuerza que va aumentando su intensidad. Esta sufre una serie de deformaciones como respuesta al esfuerzo que es sometida. Por ejemplo, aquí en esta imagen, vamos a la primera imagen, ¿ya?, a la que está abajo. De abajo arriba vamos. El relieve está prácticamente plano, ¿no? Pero si vamos a encontrar fuerzas que van a empujar de los lados laterales hacia el centro, ¿qué va a pasar con el relieve? Va a ir creciendo. Por ejemplo, en el primer relieve tenemos totalmente plano y en el segundo relieve ya vemos algunas ondulaciones y en el tercer relieve ya vemos, ¿no?, zonas de ascenso y descenso. Y todo está así, mírenlo, es ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso y descenso. Es como acá, ¿no? Tenemos el cerro que está a la espalda del Colegio Nazareno, se llama el Cerro Guairapata. El Cerro Guairapata es elevado, correcto, ese es el ascenso. Y de ahí desciende, acá donde nos encontramos nosotros, que es el valle. Y nuevamente sube, que es el Cerro Guayhuaca. Y más allá desciende, y más allá vuelve a ascender. Así se encuentran los relieves dentro de lo que es la superficie terrestre. Al principio la roca se deforma elásticamente, ya que puede retornar a su forma original si cesan las fuerzas. Estos casos suelen darse en los materiales que se encuentran situados prácticamente a una mayor profundidad, ¿ya? Y dentro de las fuerzas internas también tenemos la epirogénesis. Y la epirogénesis es propia, ¿no?, es propia de las áreas de las placas continentales, de lo que la moderna geología denomina plataformas, que consiste en movimientos también de ascenso y descenso lento que se derivan en ondulaciones de enorme radio. Si nosotros vamos a la costa, por ejemplo, y vemos el desierto tampoco no está totalmente plano, sino el desierto también tiene pequeñas ondulaciones. ¿Por qué? Porque en el interior de la Tierra el magma, que son las rocas en estado magmático, quiere decir que las rocas están como una mazamorra, que unas zonas son elevadas, otras zonas descienden y así sucesivamente. Vamos a encontrar que el magma también se dirige en ese mismo tipo de ondulación. Dice, es por ello que la epirogénesis trata de explicar la posible formación de los continentes a través de las teorías, en la cual la más destacada es la famosa teoría de la deriva continental. La deriva continental se dio por Alfred Wegener en el año de 1912. Dice que inicialmente los continentes prácticamente estaban pegados, así como nosotros vemos, estaban pegados, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamó inicialmente nuestro megacontinente? Se llamó Pangea. Y Pangea comienza a dividirse y va a formar dos tipos de continentes.
Uno es Gondwanalán, ¿ya? Que viene a ser la parte de lo que es América y la zona de África, y después se separa, y la otra es la Eurasia, que viene a ser la zona de Europa y Asia. Entonces, estas han tenido prácticamente un movimiento y se han ido separando y se siguen separando a través de fuerzas convencionales, que son fuerzas internas. Esta teoría de la deriva continental se basa pues en la distribución de floras silvestres y de sedimentos de origen glacial. Propuso que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un super y megacontinente, como tenemos en esa imagen, y que posteriormente se habrían disgregado por deriva continental. Y ahí nosotros vemos, pues no, que todos los países que se encuentran al borde del Océano Pacífico estamos rodeados ¿de qué? Del llamado cinturón de fuego del Pacífico. Y entonces poco a poco se han ido separando. Otro es la orogénesis. Y la orogénesis, ya, la orografía estudia las cordilleras y montañas, o montañas y cordilleras. Y la orogénesis, ¿qué estudiará? El origen de las montañas y cordilleras. Entonces, la orogénesis se define por su intensidad y concentración, afectando a las áreas marginales de las placas continentales o las áreas situadas entre dos placas próximas. Estas áreas alargadas relativamente estrechas, denominadas orogénicas, se ven sometidas a esfuerzos tangenciales. Tan es así que producto de ello se forman las llamadas placas tectónicas, ¿no? Ahí vemos la corteza continental, ¿no? Y la otra que es la corteza continental de la litósfera. Ambas prácticamente se van a encontrar. Una va a encontrar mayor fuerza y se va a ir a la parte interior, mientras que la otra simplemente se va a dar en una elevación. Estas áreas alargadas, ¿no? Prácticamente se van a dar, pues, ¿no? Los llamados cambios orogénicos. También tenemos, ¿no? Que estos cambios consisten en deformaciones y desplazamientos que se traducen en la aparición de pliegues, fracturas y unidades desplazadas, tal como vemos en la imagen, ¿no? Aparte de ello, también tenemos los plegamientos. ¿Y qué son los plegamientos? Dice, si las fuerzas diatróficas ejercen presión lateral, quiere decir que si van a empujar de lados opuestos, es un hecho que se va a dar la plasticidad del relieve y va a comenzar a doblarse, y es por eso que se van a formar las ondulaciones de ascenso y descenso. En los plegamientos es posible observar estratos deprimidos que se sienten hacia la parte media y reciben el nombre de sinclinales. Y las fallas son cuando las rocas tienen escasa plasticidad y al verse afectada por las fuerzas diatróficas, en vez de presentar plegamientos, van a fracturarse. Quiere decir que las rocas o los movimientos internos ahora se van a dar en direcciones contrarias y se producen las aberturas como tenemos ahí. O por esta razón también hay áreas donde se presentan fracturas de nivel, ¿no? Debido a las fuerzas diatróficas verticales. Esto provoca una parte elevada y una parte prácticamente hundida. Y también tenemos el vulcanismo, que es un proceso de formación de relieve, ya a través de la dinámica del magma. Quiere decir que el magma que está en el interior de la Tierra, a través de un cono volcánico, logra salir hacia el exterior y vamos a tener un vulcanismo intrusivo, quiere decir el desplazamiento del magma, el interior de la corteza terrestre, y cuando éste se enfría, se va a solidificarse sin llegar a la superficie. Y ahí se van a formar unas rocas llamadas rocas intrusivas o también llamadas rocas metamórficas. En cambio, también tenemos el vulcanismo extrusivo. El vulcanismo extrusivo es cuando el magma que está en el interior de la Tierra sale al exterior a través del cono volcánico. Este magma cuando sale ya no se llama magma, sino se va a llamar lava. Y la lava
cuando se solidifica en la parte exterior, se convierten en rocas ígneas o rocas extrusivas o rocas calientes, ¿ya? Rocas extrusivas o rocas calientes. Como también tenemos, ¿no? Por ejemplo, una de las fuerzas endógenas o internas que tratamos en el tema que estamos avanzando. En la primera parte, una es una fuerza exógena, que son externas, y se refiere a agentes externos. Y la otra son fuerzas internas. Por ejemplo, miren, en las fuerzas externas, como antes dije que era la meteorización y la erosión, los exógenos pueden presentarse de tres tipos diferentes. Uno, a través de los agentes climáticos, como la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones. O también como agentes hídricos, como los ríos, las olas, las mareas. O agentes biológicos como son los que tienen vida, las plantas, los animales, incluso hasta el propio hombre también. Por ejemplo, acá tenemos fuerzas internas y fuerzas externas. Si tenemos fuerzas, dice, todos ellos actúan de manera permanente sobre la corteza, dando origen así a las geoformas más diversas que constituyen finalmente nuestro relieve. La geodinámica externa posee dos procesos de ejecución. Uno es la degradación, que es la meteorización y la erosión, y el otro es la gradación, que es la deposición o compactación. Por ejemplo, meteorización es desintegración de la Tierra. Erosión es desgaste. Y la gradación, cuando decimos depositación, ustedes saben que cuando los ríos van hacia el mar, ¿llevan solamente agua? No, llevan una serie de nutrientes, llevan tierra, todo lo que arrastra el río. Y eso al final se deposita en el fondo de los océanos. Y esto se deposita y al final se compacta porque va a formar también dentro del mar una nueva estructura o una nueva forma de relieve. Por ejemplo, tenemos la meteorización. Dice ese proceso consistente en la destrucción de las rocas o minerales. Y este proceso depende del clima, la naturaleza y las rocas. Y la meteorización es un proceso conocido también como intemperismo. Esto es originado por los cambios que tienen lugar en los minerales y rocas de la corteza terrestre. Y también tenemos los tipos de meteorización. Por ejemplo, depende cómo se pueden producir. ¿Ya? Por ejemplo, los tipos más conocidos de meteorización es la meteorización mecánica y también denominada meteorización física o desintegración. Es como decir, si yo tengo una roca, una piedra grande, y la tiro contra otra piedra, se va a reventar en pedazos. Entonces, ¿qué se está formando? ¿Qué se está dando? Se está dando, por ejemplo, un tipo de desintegración de la roca, pero no logra perder prácticamente su estructura. Y por ejemplo, como vemos también ahí en la parte de abajo, la acción de las raíces. Ustedes saben que si una raíz entra por una cobertura de una piedra, esta la va a ir rajando, abriendo hasta que la puede partir en dos. Y lo mismo se produce por los diversos cambios que existen. Y la meteorización mecánica viene a ser el proceso que tiende a originar cambios, ¿no? Por ejemplo, si encontramos agua en una roca y esta agua, que es un producto químico, va a ocurrir prácticamente un cambio. ¿Por qué? Porque va a lograr prácticamente desintegrar a la roca. Y el otro es la erosión. Y la erosión es el conjunto de fenómenos exteriores que modifica la forma de los relieves. Y esto se da a través de los ríos, los glaciares, los vientos, las lluvias y otros más. En los tipos de meteorización tenemos el agente erosivo, que es el río, que actúa de diferentes formas, ¿no? Porque los ríos pueden formar valles en forma de V o cañones, producto de las corrientes continuas, o también los llamados pongos, ¿no? Y también tenemos, ¿no?, la erosión glaciar. Por ejemplo, el deshielo que se da en la parte superior, producto de el calor que llega a las rocas. Estas bajan con gran intensidad porque bajan de la parte superior a la inferior
y bajan a grandes velocidades. Por ejemplo, tenemos la zona de los polos, Groenlandia, que prácticamente se están desintegrando producto del calor que tenemos en el planeta. Y también tenemos la erosión kárstica, que se refiere a la erosión glacial, que también se produce por la infiltración de las aguas internas. Quiere decir, a través de los puquios o puquiales, el agua logra salir hacia el exterior y va a formar cavernas o puentes naturales. Y esto al final va a formar grietas y las grietas van a formar prácticamente ríos. Como también tenemos la erosión eólica, que es a través de los vientos que van a trasladar los polvillos, o también tenemos la erosión pluvial de las lluvias, que van a desgastar también el relieve, o la erosión marítima, que son los mares que logran prácticamente erosionar los acantilados o las orillas del mar. Bien, jovencitos, este es el tema para el día de hoy sobre el relieve, ¿no? Esperando que haya sido de su agrado. Quienes habló es el profesor Juan José Tochegaray, del área de Ciencias Sociales del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas. Gracias. Que tengan un buen día.